con Al Punto en la tarde, ya en el segmento Al Punto en la Salud, bajo la conducción del doctor Elvin Castillo, médico cirujano, de una gran experiencia y que ha refrescado el contenido de este espacio con este segmento Al Punto en la Salud. Adelante, doctor Castillo, con el invitado de gala que tenemos ahí. Buenas noches, gracias Ramón, gracias a todo el público que nos acompaña en este espacio de Al Punto en la Salud. Soy el doctor Elvin Castillo, un servidor cirujano oncólogo quien nos acompaña en este segmento de salud. En esta tarde traemos, como de costumbre, un invitado especial del área de la medicina que nos trae un tema muy importante que probablemente afecte a algunas personas que ustedes conocen o incluso a usted mismo. Estamos hablando de los trastornos respiratorios del sueño, dígase el ronquido o algunos problemas ligados al proceso de la respiración asociados al sueño. Para esto tenemos a un invitado especial, al doctor David Mejía, quien es neumólogo intensivista. El doctor se formó en la especialidad de medicina interna en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, hizo la especialidad en neumología en el Hospital Salvador B. Gautier. El doctor David Mejía es neumólogo intensivista, especialista en trastornos del sueño. Doctor, bienvenido, esta es su casa. Muchas gracias por la invitación, Ramón, doctor Castillo. Permíteme corregirte, no soy intensivista, soy neumólogo internista. Internista, perdón. Y tengo el entrenamiento en los trastornos respiratorios del sueño. Para fines prácticos, principalmente el tema de la apnea obstructiva del sueño. Yo estoy a la disposición de desarrollar estos temas con ustedes. Doctor, yo quisiera en el inicio, con el perdón del doctor Castillo, usted como médico neumólogo, yo estoy seguro que tuvo mucho trabajo en estos 2 últimos años, ¿verdad? Así es. Mucho trabajo con el asunto del COVID-19. Entonces yo quería, en vista de que se han presentado descensos importantes en la COVID-19, que usted nos explicara en breves palabras su experiencia con relación al manejo de esta pandemia que afectó a la República Dominicana como parte del mundo, causando muchas víctimas, muchas personas que fallecieron en diferentes lugares del mundo. Bueno, para no ser muy dramático, pero sí habiendo vivido todo el proceso nuestro de la pandemia desde el inicio, cuando probablemente era un sustico de algo que podía parecer algo que no se iba a complicar, y después cuando, como decían los viejos, que no es lo mismo que llegue el señor aquel que llamarlo. Exacto, que llamarlo. Y cuando ya lo tuvimos entonces a la puerta, que empezó a distribuirse ampliamente, como ya vimos, agotamos muchos pasos. Las autoridades fueron rápidas al iniciar los procesos. Obviamente, con las limitaciones que tenemos como un país pequeño, yo entiendo que lo hicimos muy bien, y hay que darle crédito tanto a las autoridades pasadas, que fueron los que tuvieron en el inicio, sí, con sus altas y sus bajas, claro. Y a las actuales, que pudieron continuar la buena labor que se había iniciado y incluir que tanto las nuevas terapéuticas como las vacunas, y eso ha sido lo que a mi entender nos ha dado el éxito como nación en el Caribe y en Latinoamérica, porque tenemos y tuvimos buenos números. Quizás la parte tecnológica y algunas limitaciones pudieron haber, pero se enlazó y se engranó
un andamiaje tanto técnico como en personal, y como le digo, tiene sus altas y sus bajas, pero yo entiendo que se le dio respuesta a este pueblo. Sí, muchas personas fallecieron, pero muchas de esas muertes no eran evitables, no se podían salvar. Yeah. Y quizá como un mensaje en este periodo donde estamos, vamos a decir, cosechando, recogiendo fruto de buenas acciones, hay que motivar a las personas que aún no se han vacunado a que aprovechen esas vacunas que nos han costado sacrificio y ya están ahí. Hay que usarlas, hay que tratar de que el resto de las personas que faltan por vacunarse accedan a ese servicio que es gratuito y logremos terminar de que esto pase, porque ahora estamos en una situación muy buena desde muchos puntos de Pero vista. sigue acechando ahí el enemigo. Pero todavía no se ha declarado el fin de la pandemia. Entonces vamos a concluir con esta etapa con bien, para salir quizá no completamente airoso, porque nos afectó mucho, nos dio duro en la economía y en muchísimas otras vertientes, y en la parte humana. Eso es lo más Porque valioso. quizá no hay una familia dominicana que el COVID no le haya llevado un familiar, Un buen amigo, un buen amigo, un vecino. un vecino, un socio. Y nosotros, por ejemplo, En como lo laboral y económico también afectó bastante. y el personal de salud, desde el portero hasta el director o el médico más encumbrado, la enfermera que estuvieron ahí en todo ese tiempo, los camilleros, muchos enfermaron, muchos hicieron gravedad. Y muchos murieron también, muchos médicos murieron. Algunos sí también, bastante personal de la salud. Quizá algunos de edad, algunos con comorbilidades, algunos con alguna condición que hizo que tuvieran una enfermedad grave. Y la verdad es que no fue fácil. Hay que reconocer y felicitar a todo el que puso su granito de arena. Y eso lo incluye a usted, a cualquiera, a todo el que se puso la mascarilla, todo el que puso de su parte. Yeah. Doctor Castillo. Bien, doctor, para entrar en materia, lo invitamos aquí para que nos hable en un lenguaje que pueda entender el pueblo dominicano sobre cuáles son los trastornos del sueño, en qué consiste esto, trastornos respiratorios del sueño. O sea, no estamos hablando de trastornos del sueño en pacientes con algún trastorno de ansiedad o depresión o algún problema psiquiátrico, psicológico que le ponga a dormir de más o que le impida conciliar el sueño, sino estamos hablando del proceso de la respiración, de la ventilación durante estamos durmiendo. Sí, fíjate, el trastorno principal que ocurre durante la noche es el síndrome de apneas, hipopneas obstructivas del sueño. ¿En qué consiste? Bueno, la vía aérea superior no tiene un sostén óseo. Después que pasa el epiglotis, y qué bueno que tú eres cirujano y eres un amplio conocedor de la anatomía, ya cuando llegamos a la vía aérea baja, la tráquea tiene cartílagos y los bronquios principales se mantienen siempre abiertos, a menos que haya una fuerza que lo altere. Pero sin embargo, la vía aérea superior se mantiene abierta por el tono muscular e influye mucho la parte anatómica y algunas características que pueden hacer que varíe el diámetro de la vía aérea. Vamos a hacerlo más didáctico, doctor, y más asequible a la gente. Claro. La vía superior, estamos hablando de la parte... De aquí para arriba. Exacto. Desde la nariz hasta la garganta. Entonces, probablemente tenemos Sí, imágenes. ahorita... Excelente. sí, Entonces, mira, ¿qué ahí. pasa? Cuando nosotros dormimos,
pasamos por diferentes etapas en el sueño y hay una etapa donde uno empieza a relajarse. Si ustedes, por ejemplo, toman en cuenta cuando un niño se duerme y si usted lo levanta, por ejemplo, a veces se duermen en la cama de los padres, y tú lo levantas y si lo sientes que él tiene tono muscular, que está, vamos a decir, semirrígido, que no estaba blandito, si tú lo levantas, él se despierta. Que no está rendido, como decía. Exacto, si él está rendido, el niño está rendido y se pone, se está bien relajado, tú lo levantas y tú puedes hacer lo que tú quieras con él. Lo puedes montar en un carro, lo lleva a su cama, brinca, salta, le vocea, hace de todo y probablemente no lo va a poder despertar. Entonces, en ese momento, cuando uno se va profundizando en el sueño, que se va relajando, si esa vía aérea va disminuyendo su diámetro, puede llegar a colapsar y hay diferentes tipos de eventos que se pueden contar. Hay diferentes tipos de eventos y diferentes tipos de apneas. Tenemos la parte obstructiva, que es mecánica. Al relajarse se disminuye o se colapsa la vía aérea superior y dejamos de respirar. Tenemos en ese sentido dos eventos. Uno es la hipopnea, que es la disminución del flujo respiratorio con la disminución de la saturación periférica de oxígeno. Eso es el nivel de oxígeno de la sangre, por decirlo simplemente. Y la apnea en sí, que es el colapso completo de la vía aérea por unos segundos. Y todo esto lleva a la disminución de oxígeno en la sangre, al aumento del CO2, que es lo que debemos de expulsar a cambio. Y entonces comienzan a haber unos eventos fisiológicos que son deleterios a la salud. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a profundizar en eso más adelante. Pero entonces, para concluir con la parte de las apneas, también hay apneas que son centrales, que son del cerebro. Ahí, cuando el estímulo no se produce a nivel del cerebro, y estamos hablando de que puede ser en un paciente que haya sufrido alguna enfermedad neurológica, como un ACV, o que tiene alguna enfermedad degenerativa, entonces el estímulo no llega, y entonces paras de respirar. Cada tipo de apnea o de trastorno tiene una solución con la terapia que nosotros hacemos, que normalmente es la depresión positiva. Entonces, volviendo atrás, ¿qué sucede cuando dejamos de respirar? Cuando ese CO2 aumenta y el oxígeno disminuye, el cuerpo entra en una acidosis respiratoria y está inflamado. Se generan cambios en el organismo que evitan que el sueño sea reparador. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca como consecuencia de la disminución del oxígeno. Te puede, digamos, mediano, a largo plazo, producir arritmias. Eso se puede complicar con accidentes cerebrovasculares, con infarto. Como manifestación temprana también puede ser, por ejemplo, la disminución de la libido, que recibimos pacientes referidos por urología que no le encuentran causa y que el médico es conocedor de la condición y le pregunta, ¿tú roncas? ¿Tú te levantas cansado? Entonces nos los envía. Y esos son los síntomas. Aprovechando que menciona eso del ronquido, ¿es sinónimo el roncar con apnea del sueño? Generalmente es una de las causas por la cual el paciente va a la consulta. Mira, no necesariamente el que ronca tiene apnea, pero el ronquido es una alerta, es una alarma. Es una alarma que nos dicen está pasando algo. Y puede ser tan simple como que sea un ruido molesto y no esté pasando un problema de apnea. ¿De acuerdo? Pero esa manifestación sonora, ¿por qué se produce? Porque se está disminuyendo el diámetro de la vía aérea. Entonces, si se suman algunas otras variables, como el peso, que es modificable, por ejemplo, si hay alcohol y frecuente, el alcohol es al final un depresor, entonces empeora el ronquido y empeora la apnea. Entonces, el ronquido es una alerta, una alarma. Muchas veces los pacientes masculinos
van porque lo lleva la pareja o lo motiva a ir a la pareja. Por el ruido, no soporta este no ruido. pueden ¿verdad? Las pacientes femeninas van, por ejemplo, si no tienen pareja, porque van a un retiro o a un resort, comparten la habitación y le dicen, yo no puedo dormir contigo, yo no vuelvo. Si es contigo, no vuelvo. Entonces, pasa eso. Entonces, se dan cuenta quizá más tarde. Pasa más tardío quizá en las pacientes que son mayores, que son solteras o viudas, que nadie le llama la atención que está haciendo ciertos eventos. A veces los pacientes paran de respirar y eso es uno de los indicadores, que son las paradas respiratorias presenciadas. Y son otro de los signos de alarma, aparte del ronquido. Cuando la pareja ve, pero mira, fulano, para de respirar, y yo tengo que tocarle, darle un codazo, moverlo, y entonces arranca. Ahí vuelve. Y entonces digo, oh, pero volvió, ya. Y a veces eso crea miedo. Sí, las personas como que se quedan así paralizadas y luego vuelven en sí para poder tomar una bocanada de aire. Entonces, dentro de esas manifestaciones, además del ronquido, ese ruido y de esas paradas súbitas y prolongadas de la respiración, ¿qué otras manifestaciones así podemos tomar en cuenta para que si algún paciente o alguna persona está viendo esto, pues pueda acudir? Sí, claro. Es muy importante que los pacientes con apnea del sueño suelen tener somnolencia diurna. Son pacientes que, por ejemplo, se levantan, a veces refieren en palabras textuales, me levanto estropeado, no descanso, no he podido dormir bien, no descanso, me siento, me levanto y tengo sueño. Y percibí, y yo me dormí toda la noche, incluso me acosté temprano para poder aprovechar las horas suficientes de sueño y me levanté cansado. Y, por ejemplo, a mitad del día o ya en la tarde, ya pueden incluso tener episodios de sueño conversando en una reunión o temprano. Se puede quedar dormido, como dicen, hablando. Van a un concierto de la Sinfónica y fácilmente quedan dormidos. Entonces, ese paciente, salvo que no haya habido un tema de por ejemplo, laboral, que también son otro de los trastornos del sueño, que el turno rotativo nocturno, pero si eso está descartado, entonces nosotros tomamos eso, lo cuestionamos, el ronquido, tanto si hay somnolencia diurna. Hay escalas, como la escala de Epworth, que se puede calcular la somnolencia diurna con algunas preguntas. Si te duermes viendo una película, si te has dormido en el vehículo, en un semáforo, o en un tapón, por ejemplo, en un congestionamiento de tránsito, y eso se puede cuestionar. También hay una escala que nosotros hacemos, que es el Stop Bank, que con el sobrepeso, hipertensión, que es uno de las comorbilidades principales, el diámetro del cuello, 14 pulgadas en mujeres y 16 en hombres. Eso vendría siendo el cuello de una camisa L. Si, por ejemplo, la persona es medium y necesita la camisa cuello 16, eso es un signo que se suma en la escala predictiva de riesgo para entonces proceder a indicar las pruebas diagnósticas. Bien, en cuanto, ya sabemos entonces que las manifestaciones principales son el ronquido, las paradas respiratorias durante el sueño y también esa somnolencia durante todo el día. Pero esta enfermedad o esta condición puede provocar otras alteraciones en algún otro órgano o sistema a mediano o a largo plazo. Así es. Podemos ver, por ejemplo, le mencioné ahorita que una de las manifestaciones tempranas es la disminución de la libido. Incluso
no tanto el deseo en sí, sino también el performance, como se desarrolla la actividad sexual, la fuerza de la erección, o sea, puede ser una de las causas de disfunción eréctil. Uno de los síntomas también muy frecuentes es la nicturia, ir al baño repetidas veces. Esto por un tema que es cardiovascular. Al estar acostado hay una gravedad que se vence, entonces el retorno venoso es mayor y en cierta forma carga un poquito el corazón. Y si hay esta condición, pues es uno de los indicadores que nos lleva a poner un puntito adicional. Cuando estamos en ausencia de oxígeno y como consecuencia aumenta el CO2, entonces el corazón entra en una fase, vamos a decir, de trabajo forzado. Yeah. Entonces, porque es un órgano muy dependiente de oxígeno. De hecho, la palabra infarto viene de la isquemia. La isquemia es la ausencia de oxígeno. O sea, es la muerte celular por falta de oxigenación sanguínea. Entonces, es lo que pasa. Al haber una ausencia de oxígeno, los órganos empiezan a trabajar, vamos a decir, forzado. El corazón empieza a compensar con frecuencia cardíaca y eso provoca hipertensión arterial, provoca a más largo plazo arritmias y puede provocar, aparte de la hipoxemia en sí, que afecta directamente al cerebro, también puede provocar que se produzcan trombos por la misma cambio de frecuencia cardíaca y arritmias. Cada vez que la saturación de oxígeno baja o la concentración de oxígeno en la sangre baja, el corazón responde queriendo compensar eso. Bueno, pero podría ser también esto, doctor, quizá causa de alguna muerte súbita. Así es. Gente que se quede ahí, como dicen, en esa falta de oxígeno, un momento que eso, me imagino que son fracciones de segundo, pero que se mantenga por más. Sumándole eso a la hipertensión y al aumento de la frecuencia cardíaca. Nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, que son de por sí hipertensos. Que se quedan en el sueño y no despiertan. Y, por ejemplo, usan tres medicamentos, que es una hipertensión, aunque esté controlada, pero usan tres medicinas. Y si se diagnostica la apnea y empieza a usar la terapia, muchas veces, aunque no retiren los medicamentos por completo, pero bajan las dosis. Okay. Y se normalizan muchas condiciones, inclusive la diabetes. Hay pacientes, por ejemplo, que por el estado tóxico, digamos, en que se encuentra el cuerpo durante la noche, no logran controlar la diabetes con las terapias que se le prescribe su médico. Y una vez, por ejemplo, logran eliminar la apnea, pues esos medicamentos funcionan bien, porque hay una parte en el metabolismo donde tiene que repararse toda la actividad que tú produces en el día. Y entonces, si el organismo entiende que todavía tú estás en actividad porque no estás descansando bien, pues entonces esos mecanismos de compensación se alteran. Ya, que no es un simple de que yo no dormí bien, sí, es un poquito claro, más complejo. Es muy complejo. Incluso, complejo. Por lo que acaba de explicar, es muy probable que muchos casos de hipertensión que andan por ahí tratándose, tal vez pudieran corregirse o mejorarse con la implementación de tratamientos para evitar la apnea del sueño. Así es. Yo creo, doctor, que debemos ir a una pausa, doctor Castillo, para entonces venir a esa parte que usted acaba de decir ahí. Cómo resolver o cómo tratar de convivir con esta situación y que no sea tan dañina a la salud, porque justamente el cuerpo necesita descanso en la noche. Y si no es un descanso completo, amanece igual. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más en Al Punto de la Salud. Estamos de vuelta con el programa Al Punto en la Tarde y su segmento Al Punto en la Salud. Les recuerdo que estamos con nuestro invitado, el doctor David Mejía,
quien nos trae el tema de trastornos respiratorios del sueño. Estamos hablando de apnea del sueño, de ronquido y algunos trastornos similares. Doctor, ¿cuál es la forma de usted poder llegar a un diagnóstico y decir que ese paciente realmente está cursando con un trastorno respiratorio, con una apnea del sueño? Porque bien, me dijo usted que no todo el que ronca durante la noche necesariamente tiene ese trastorno. Así es. Fíjate, hay dos tipos de pruebas. Está la polisomnografía completa, que es donde el individuo pernocta en un centro especializado donde se le está haciendo un monitoreo continuo de tanto de las variables como saturación, flujo respiratorio. O sea que el paciente tiene que dormir en un centro especializado para grabar todas las variables que son inherentes al sueño, porque esa es la prueba completa de los trastornos del sueño, que tienen que ver con alrededor de 60 tipos de trastornos. Sin embargo, nosotros hacemos una prueba que es específicamente para la apnea, que es portátil, se puede llevar a la casa y realizar ese monitoreo ambulatorio. Son menos variables, pero son las necesarias para la apnea. Y entonces es un equipo más portátil que uno se puede llevar a la casa y entonces... Ese que tenemos en pantalla ahí, doctor. Esa es la terapia. Esa es la terapia. Estamos hablando de un aparato similar a como si fuera un holter. Como un holter, sí, con una cánula y algunos sensores de oxígeno, de posición, un micrófono para grabar el ronquido, para gradarlo. Entonces, eso nosotros lo que hacemos es contar eventos respiratorios. De lo que te mencioné anteriormente, hipopneas y apneas, y verificando si hay apneas centrales o mixtas, que son las que tienen componente obstructivo y central, que eso va a determinar parte de la terapia. Porque si tiene apneas centrales que son necesarias tratar, si son poquitas, puede ser hasta normal tener alguno que otro evento. Pero si son frecuentes y prolongadas, la terapia va a variar en el tipo de equipo que se use. Entonces, ¿qué hacemos con estos, con el estudio? Medimos esas variables y contamos los eventos. Si el paciente tiene menos de 5 eventos, no tiene apnea, porque es permitido tener 5 eventos por hora durante la noche, porque es un índice, apneas y hipopneas. O sea, 5 paradas respiratorias. 5 eventos. 5 eventos. Porque a veces hay eventos que son largos que ya se convierten en otra cosa. Entonces, si tenemos más de 5 eventos hasta 15, es apnea leve. La apnea leve, probablemente con bajar de peso, con hacer una cirugía de uvulopalatoplastia, el otorrino, puedes realizar ampliando la vía aérea, puede resolver el problema de la apnea. Hay que valorarlo, obviamente, y ver todas las aristas que tenga el paciente. Pero, por ejemplo, la apnea leve con baja de peso, dormir de lado, puede resolverse. Ahora bien, si hay más de 16 eventos en adelante, la apnea es moderada, más de 30 es severa. Nosotros hemos tenido pacientes que tienen 100 eventos por hora, y eso es más de un evento por minuto. O sea, si usted se fija, la gravedad de eso es importantísima. No duerme, entonces, no descansa. Prácticamente no descansa nada. Claro, se pasa la noche despertándose. Entonces, ya cuando hay apnea de moderada a severa, la terapia es presión positiva, una presión positiva continua. Es una maquinita como esta, que a través de un tubo manda un flujo de aire que, estando en ese circuito, se traduce en presión. Esa presión abre las vías aéreas de una manera que permite que el intercambio gaseoso, el intercambio aéreo entre los pulmones y el exterior no se interrumpa en la vía aérea superior. Entonces, a través de una máscara en la cara, tenemos los diferentes tipos. Esta es una máscara completa, oronasal,
Esta es solamente nasal. Estos muchachos son los modelos nuestros. Sí. Y por ejemplo esta es lo que Vamos a le, dejar ahí, lo que le muchachos quieren llamamos verte. una almohadilla, que es una máscara que solamente ocupa las fosas nasales. Hay diferentes tipos también dentro de cada una de ellas y hay modificaciones cada tantos meses o cada año en las convenciones médicas salen modelos nuevos que son mejorados gracias al feedback, a la retroalimentación que se le da de los pacientes y los comentarios que ellos mismos hacen. Doctor, esta maquinita va conectada a qué? Esa Dígame. maquinita, Se conecta a aquí. través de ese tubo, eso tú lo Conecta ahí. pones en una mesita de noche al lado de tu ¿Produce cama. oxígeno la maquinita? No, ¿Qué manda un produce? flujo de aire. Flujo de aire. El oxígeno no. Si el paciente necesita oxígeno porque tiene otra condición pulmonar, ya eso es que está afectando a nivel alveolar probablemente, claro. por eso necesita oxígeno, entonces hay un adaptador para conectar el oxígeno a esto. Entonces esto produce una presión fija o variable, dependiendo del tipo de equipo, que eso ya nos corresponde en cada caso valorar, y a través de esta manguerita conectada a la máscara que va cubriendo la vía aérea. Por ejemplo, dependiendo del grado y dependiendo de cada paciente, se elige la máscara adecuada. ¿Y hay que dormir con todo esto, doctor? Sí, hay que dormir con eso. Hay unas más cómodas que otras, pero yo le puedo garantizar. Hay algunas personas que por un tema de claustrofobia, de prejuicios, de falta de orientación, porque a esto hay que dedicarle tiempo para que el paciente comprenda. Yo no hago nunca un estudio que el paciente no esté de acuerdo. Yeah. Yo le explico, así como hemos estado conversando aquí, y si el paciente está de acuerdo, se hace. Porque si el paciente no está dispuesto o no conoce qué terapia va a recibir en caso de que esté positivo, Ya. y el paciente no está dispuesto, no tiene sentido que se haga el estudio. Que una vez el paciente viva la experiencia de cómo puede vivir un día luego de haber descansado realmente durante una noche y que empiecen a mejorar todos esos trastornos que se añaden a esta condición, a esta patología, pues es muy probable que todo ese aparataje pues no le sea tan relevante comparado con el gran beneficio que le va a traer. Y esto, Así es. doctor, se resuelve, ¿por qué? Porque esto es un tratamiento, si se quiere, hasta tanto llegar al fondo del problema. Mediante intervención quirúrgica se puede resolver definitivamente, o tenemos que ser, sí. la persona que estamos afectados de esto, tenemos que usar estos aparatitos por siempre. Obviamente hay que llegar al diagnóstico. Por ejemplo, Sí. si una persona va a la consulta porque ronca, puede tener alguna patología que sea quirúrgica. Por eso, por ejemplo, nosotros si el paciente, por ejemplo, depende de dónde venga referido y depende de los síntomas. Hay pacientes que tienen obstrucción nasal y tienen pólipos o tienen una desviación del O tabique. la glotis muy grande. O puede tener un tema también a ese nivel, puede tener hipertrofia de amígdalas importante. Yo tuve una vez un paciente que estaba negativo de apnea, o sea, tenía menos de 5 eventos Y seguía roncando. y roncaba durísimo y tenía, en la gradación era un ronquido severo, que es prácticamente constante. Él se grada más o menos dependiendo de cuántos ronquidos tú tengas por cada respiración. Entonces, si tiene más de 2/3 del tiempo de sueño roncando, es severo. Ya. Y él tenía una hipertrofia de amígdalas importante, y a lo cual nosotros referimos para una corrección quirúrgica. Y se resolvió. Y por ejemplo, los pacientes que tienen obesidad mórbida o pacientes que calificarían para, por ejemplo, cirugía bariátrica, dependiendo de la edad, porque hay que decir algo importante que se nos pasó. Las comorbilidades y, por ejemplo, la edad son factores que son agravantes. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un estudio en pacientes sin ninguna enfermedad, que es difícil, a cierta edad, por ejemplo, a los 70 años, es probable que esos pacientes tengan quizá un 50% de riesgo de tener apnea. Y si le sumamos
una enfermedad adicional llega a ser casi como la edad del paciente el riesgo de tener apnea. Entonces, es menos frecuente en jóvenes. Las razones por las que hay apnea en jóvenes o en niños usualmente son obstructivas por alguna causa que se puede corregir o con tratamiento médico, antiinflamatorio, antialérgico, o haciendo una cirugía de otorrino. Y probablemente las menos son resueltas con presión positiva, que es el CPAP. Pero por ejemplo, quiere decir que el paciente que no es obeso o es obeso, pero tiene esta condición, según van pasando los años, es muy poco probable que se cure de manera definitiva si no hay una causa desde el punto de vista de otorrinolaringología, anatómica, quizás, anatómico, que pudiera corregirse en las vías aéreas aquí más distales. Exactamente. Por ejemplo, el tratamiento de la apnea en un paciente que no tenga esas condiciones que pueden ser corregibles de manera quirúrgica, esta terapia probablemente es definitiva. Por ejemplo, en pacientes que sean relativamente jóvenes, vamos a decir 50 años, que son activos y hacen ejercicio, que tienen un buen tono muscular, que no hay una pérdida de masa muscular o algún problema degenerativo. Por ejemplo, si tienen sobrepeso y mejoran, probablemente no tengan una mejoría a tal grado de que no necesiten la terapia. Pero, por ejemplo, en pacientes más jóvenes puede pasar. Y, por ejemplo, se ve mucho en los pacientes bariátricos. Cuando bajan de peso de manera dramática y todo resulta bien, es posible que el trastorno desaparezca. Pero eso, en el paciente que tiene el trastorno, puede reaparecer con los años, cuando llega la vejez. Entonces puede aparecer de nuevo. Entonces esos pacientes se evalúan y si es necesario que usen la terapia o si, por ejemplo, van a optar por alguna medida para bajar de peso, pero si ellos no están en ese tren, pues entonces la apnea hay que corregirla con esto. Bueno, ese es el aparato que se conoce como CPAP. Ajá, CPAP. Entonces, vemos que tiene aquí como una camarita, aquí se le pone agua. Ese es el humidificador. Sí. Okay. La mayoría, y es quizá un estándar de los aparatos de presión positiva, llevan un humidificador para aclimatar el aire y humidificarlo, porque si no, el flujo, la fricción que produce el aire puede producir irritación e incluso a veces hasta una quemadura en la mucosa o en el borde de la piel de la nariz o en los labios. Entonces el aire viene tibio y húmedo. Y así, por ejemplo, uno de los síntomas que no es constante, pero es frecuente en el paciente roncador y que tiene apnea del sueño, es que se levanta con la garganta reseca. Claro. Muchos de ellos tienen un vaso al lado de la cama para mojarse la garganta. Bueno, doctor, hemos hablado de algo sumamente importante, el sueño, que es calidad de vida. Así es. Calidad de vida, eso es como la alimentación. El que no duerme bien es como el que no se alimenta. Entonces, Así es. Creo que sin duda alguna ha sido un gran aporte del doctor Castillo haberlo localizado a usted para que usted le explique a la población dominicana la importancia del sueño y por qué ese ronquido que usted no puede controlar, el porqué de ese ronquido que no se puede controlar. Vamos a dejarlo para que despidamos ya el espacio por el día de hoy. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, al doctor David Mejía, gracias a ustedes, televidentes. En una próxima estaremos con ustedes también con otro tema tan interesante como este.